Bienvenidos una vez más a Historilandia. Un saludo muy especial a todos ustedes los que se conectan con nosotros a través de Anywhere TV. Le damos la bienvenida una vez más a este espacio, a este podcast que se llama Historilandia. Y también agradecemos a cada una de las personas que se ha ido sumando poco a poco a través de las plataformas digitales, dejando sus comentarios, también compartiendo. Y pues en este momento vamos a dejar un espacio para agradecerle a estas personas como Gustavo Adolfo Velasco, que también estuvo comentando que excelente capítulos. Muchas gracias a Gustavo por estar ahí súper conectado. Lo invitamos a que escuche este tercer capítulo, y también a Marisol Contreras, que estuvo ahí felicitándonos por el trabajo, que está muy emocionada por los capítulos que vienen, y que gracias por hacer contenido tan interesante para Zipaquirá, que ella vive en Zipaquirá y no conoce mucho de la identidad y de la historia. Entonces, qué bueno que la gente siga ahí conectada. Y como ustedes saben, no vengo solo, vamos a darle la bienvenida también a Pedro. Bienvenido, Pedro, y como siempre, qué placer tenerlo el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a cada una de las personas que nos escuchan, los oyentes, y que por supuesto estén emocionados con cada uno de los capítulos que se traen aquí en Historilandia, Historias No Contadas, y que por supuesto hemos arrancado con el tema local, que es el tema de Zipaquirá, y que esto pues nos va a traer unas historias que verdaderamente, digamos, no han sido tan translúcidas, no han sido mostradas dentro de la tradición oral de los pueblos, pero que no significa que aquí no haya historia. Y como siempre lo digo, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Totalmente cierto, este es un espacio que se le está brindando a todos los oyentes, no solamente Zipaquirá, porque ya las estadísticas nos dicen que son personas de otros países que también nos escuchan. Y si usted está fuera de Colombia, los invitamos a que pase y conozca la bella Zipaquirá, que se va a encontrar un montón de historias y de lugares bastante turísticos. Y para este tercer capítulo, como les veníamos comentando, traemos la continuación de esas historias no contadas, parte 2. Pedro, ¿qué le podemos decir a esos oyentes que están ahí conectados? Bueno, yo creo que si en el capítulo anterior ustedes se interesaron por el tema del rancho de Mancho, por ejemplo con el diablo del Teatro Roberto Magdual, o significativamente con otras historias como el de las huacas de la calle Novena, este capítulo creo que les va a encantar también muchísimo, porque le tengo tres grandes historias. La primera, que va a referirse con la historia del tesoro del parque, o del parque principal, que en este caso es la Plaza de los Comuneros, los duendes de El Virrey, y por supuesto la historia un poco de nuestra plaza de mercado, que en muchas ocasiones pues puede ser que sea necesariamente un tema muy cercano, pero que no conocemos finalmente cómo fue y cómo se estructuró. Bueno, historias interesantes del municipio de Zipaquirá, y me imagino que vienen cargadas de misterio, de intriga, de muchas historias por contar. ¿Con cuál arrancamos de esas historias, Pedro? Vamos a arrancar con la historia del tesoro del parque principal, porque esta historia comienza a ser narrada estructuralmente cuando, de cierta manera, los primeros habitantes de la ciudad de Zipaquirá comenzaron a contar temas de sus propios ancestros. Y se decía que, por ejemplo, todo este territorio que hacía parte de la Confederación Muisca, en lo que eran los hispazgos y los acazgos, y pues por supuesto la ciudad de Zipaquirá se conocía como como un sitio o un espacio territorial muy importante para esto. Entonces habían ciertos sitios que de cierta manera guardaban cierta tema de ancestralidad, un tema de protección, y por supuesto de un tema cercano a la naturaleza, que fue a ser una de las características que yo ya lo dije en el primer capítulo, que tiene que ver exclusivamente con la historia de los muiscas y cómo estos se adecuaron, digamos, a este tema. Entonces, nosotros vamos a saber que a la llegada de los españoles, hay muchos de los indígenas, pues en principio, habrían creído que ellos habían sido dioses enviados desde el cielo, desde las estrellas, y que por supuesto las características físicas que ellos tenían, barbas, ojos claros o incluso rubios, pues necesariamente con todas las características europeas, al principio los confundieron con dioses, pero después se dieron cuenta que con el tratar, con el proceso civilizatorio y por supuesto el proceso de conquista y por supuesto de colonia que se presentó acá, pues se dieron evidencias de que esto no fue así. Entonces, bajo esa historia, resulta y pasa que muchos de los habitantes de la ciudad de Zipaquirá y a sus alrededores, principalmente en el sector de Nemocón, Otavio, escondieron grandes tesoros, y eso alimentó mucho el vulgo popular, principalmente de los conquistadores europeos, que hablaban de una ciudad que se llamaba la ciudad de Acator, y que esa ciudad de Acator era una ciudad completamente hecha en oro,
chapada en oro y que por supuesto tenía muchos de los tesoros más importantes que esto se alimentaba. Posteriormente esto se alimentó con la leyenda de, digamos, del cacique y de la cacica en Guatavita, y que por supuesto esto, digamos, tenía una trascendencia importante. Pero la historia que les voy a contar a continuación se basa estructuralmente con el Zipa, que estaba aquí reunido, que estaba precisamente en los alrededores de Zipaquirá, y que por supuesto se vio amenazado por gentes externas y forasteros, principalmente los conquistadores españoles, y se dice que en algunos de los sitios desde Tabio hasta Zipaquirá se tenía entendido que parte de ese tesoro o ese tesoro muisca fue escondido. Sin embargo, pues eran muchas las investigaciones y muchas las cosas que se tenían explícitamente al hablar de esto, pero digamos, las teorías hablaban de que principalmente en el sector de lo que hoy actualmente conocemos como la Plaza de los Comuneros o la Plaza Principal o el Parque Principal, se decía que todo este sector, antes de ser en un emplazamiento español durante la época de la colonia, fue un emplazamiento indígena. Y que por supuesto eso tenía un direccionamiento muy importante, porque la observación de las estrellas, por ejemplo, en el caso, la observación de los astros como el Sol y la Luna, a los que los muiscas los van a llamar Suey Chía, van a ser importantes porque de acuerdo a eso, o de acuerdo a los sitios donde se están estructurando, como yo les estoy hablando acá del el caso del Parque Principal, se tenía entendido que ellos tenían un gran misticismo, tenían, digamos, en este caso chamanes o sacerdotes que podían de cierta manera cuidar sus territorios, y que digamos en esos escondrijos van a esconder un tema fundamental que es el oro. Entonces se hablaba de que el Zipa, en primera instancia, y voy a hablar de un pequeño dato curioso dentro del dato, y es que efectivamente nosotros tenemos entendido que la cruz como la conocemos, la cruz es un símbolo cristiano, y por supuesto es un símbolo que viene desde Europa y desde otras latitudes, pero aquí en América principalmente hay muchos de los indígenas, y que se borró dentro de la tradición oral porque no los dejaron hablar, y es que esa cruz ya existía acá, pero no como un símbolo cristiano, existía como una especie de rosa de los vientos, y esa rosa de los vientos era lo que les permitía a ellos identificar cuál era de cierta manera ese norte, este sur, el oriente y el occidente de sus territorios, principalmente porque movidos por esas creencias de la naturaleza y principalmente del firmamento y el astro rey, etcétera, etcétera, pues les va a permitir de cierta manera hacer esos emplazamientos. Entonces, esta historia habla de que efectivamente en el Parque Principal existe un entierro, ¿sí? Existe un entierro indígena muy grande, con grandes, digamos, sistemas de orfebrería muy común de los muiscas, y que se decía que probablemente tenía la dirección o la forma de una cruz. Entonces, si ustedes se ubican en la ciudad de Zipaquirá, ustedes van a ver que hoy en día, en la actualidad, existe pues la Catedral Diocesana de Zipaquirá, al lado queda pues la Casa Episcopal, al lado derecho queda pues la Casa de Gobierno, la Alcaldía, hacia el otro lado, más o menos hacia el sector occidental de la misma plaza, pues va a quedar el Consejo Municipal y otras dependencias que quedan al lado como sistemas bancarios o temas de servicios. Entonces, si tú lo pones en una posición mirando directamente hacia donde se escondía el sol sale siempre, y eso es básico en geografía, el sol sale por oriente y se oculta por occidente. Entonces, de acuerdo a la observación de este mismo fenómeno, los indígenas hacían lo mismo de tal forma que, digamos, que tuvieran, digamos, esa vicisitud. Entonces, si tú te paras en plena plaza de mercado, en plena plaza principal, en el Parque Principal, que también sirvió de plaza de mercado, pero ahorita lo voy a hablar cuando se estructuró con la Plaza Zapata, entonces tú te vas a dar cuenta que más o menos hacia el sector oriental de la misma plaza pues sale el sol, y hacia el otro lado es el occidente, se oculta el sol. Pero esa plaza, si tú la pones sobre una cuadrícula, tú te vas a dar cuenta que el norte marca exactamente lo que nosotros conocemos como el Cerro del Zipa o el Cerro de las Tres Cruces. Entonces el norte da directamente a la zona donde después, con hallazgos arqueológicos y por supuesto con expertos en el tema, pues se ha venido descubriendo que hay cementerios indígenas completos en la cima de la misma montaña, y que sobre ella pues había un asentamiento urbano, un primer asentamiento indígena, que era el asentamiento de Pueblo Viejo, con alrededor de entre 1200 y 1500 habitantes. Entonces todo ese sector que va hacia el direccionamiento norte, hacia el tema del Cerro del Zipa, pues se tiene estructuralmente. Entonces se decía que en alguno de los 4 puntos, si tú colocas, en vez de colocar una escuadra, colocas una cruz, que era la forma de la rosa de los vientos de él,
o de ellos. En este caso, pues nos vamos a dar cuenta efectivamente que tanto en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente o en sus sistemas aledaños, por ejemplo, noreste o sureste o noroccidente, etcétera, etcétera, pues nos vamos a dar cuenta de que en alguno de esos puntos los indígenas habrían escondido uno de los mayores tesoros, por lo menos, del sistema Muisca en la zona del Zipazgo. ¿Y por qué se habla? Porque efectivamente pues hay todo, digamos, todo un tema que habla sobre el trueque que realizaban, por ejemplo, acá cercanos al bosque de Salinas, y que por supuesto con una serie de riachuelos pues comunicaban directamente con otras, digamos, con otras tribus alrededor, pero esto se vio significativamente y paulatinamente cuando los tesoros que ellos tenían fueron escondidos a la llegada de los españoles. Entonces se dice que precisamente antes de llegar los españoles al territorio de lo que conocemos actualmente como el Parque Principal, existía todo un compendio de casas que eran las casas del Zipa. Y esas casas del Zipa, que estaban rodeados también por los sacerdotes y lo que nosotros llamaríamos la nobleza principal de cada uno de ellos, pues se va a hablar de que en alguno de esos puntos se escondería uno de los tesoros más importantes. Pero atención, esto va muy conectado con fuerzas extraordinarias y fuerzas de la naturaleza. Se dice que efectivamente los indígenas van a cuidar, ¿sí? Y van a solventar todo tipo de trucos, llamémoslo así, de hechizos, de magia, que va detrás de estos grandes tesoros, y que por supuesto, aledaño a esto, pues no va a ser para cualquiera, como lo hablábamos en anteriores capítulos, sino va a ser precisamente para las personas elegidas. En muchas ocasiones se decía que el volver a esa, digamos, para los que no conocen el Parque Principal, pues hace unas décadas, pues era un parque que la gente llamaba un parque muy distinto y un parque muy bonito, lleno de verde, tenía palmeras, tenía hasta un kiosco para vender periódicos, vender cómics. Por supuesto era toda una, digamos, como toda una estratagema y todo un espacio vital muy diferente al que encontramos ahora. Y que por supuesto, venidos desde, digamos, desde otra estructura, cuando se estructuró lo que actualmente es el Parque de los Comuneros, que se quiso hacer como una plaza, volver a estructurarlo como una plaza militar, que era en la época de la firma de las capitulaciones, pues ahí nos vamos a dar cuenta que en ocasiones hay muchos legados de esta misma historia que hablan que exclusivamente cuando realizaron las intervenciones sobre el Parque Principal, habían excavado primero los 4 puntos principales en el Parque Principal en busca de esta misma leyenda y en busca de esta misma estructura. Y algunos hablan de que posiblemente por eso la gran mayoría de las adecuaciones que se hacían en el Parque Principal se dependían exclusivamente de los trabajos en la noche. Casi en el día se estructuraba y se hacía un trabajo también, pero fue en la noche más que todo que se hacían este tipo de adecuaciones para que quedara el Parque Principal como hoy en día queda. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que efectivamente vamos a darnos cuenta de lo que hay en el Parque Principal, pues entonces tú vas a encontrar historias dentro de la tradición oral, dentro de esas historias no contadas, que van a asustar. Entonces van a decir, hombre, pero es que aquí en este sector asustan. Entonces tú escuchas a las personas que, por ejemplo, ahorita cuando van a contar la historia de los duendes en el Virrey, en la casa del Virrey, asustan. Y entonces me van a decir ahí en el Consejo Municipal también asustan, porque también inclusive fue una cámara fúnebre en el Consejo Municipal, que también va a ser parte de otra historia. Y entonces al lado queda un edificio que también era donde quedaba el Sensación. Sí. ¿Sí? Y va a ir hasta la esquina, y esa esquina también eran en su momento, ¿cómo lo diría? Domicilios de los españoles. Y entonces cuando tú subes y escuchas historias en lo que nosotros llamamos la peatonal, y para los que no conocen, la peatonal es una calle peatonal que precisamente pues hay todo tipo de servicios, de celulares, venta de celulares, venta de cachivaches, ropa, zapatos e incluso peluquerías, pero ahí las historias de, digamos, encima de los locales pues siempre hay apartamentos, y en esos apartamentos tú vas a escuchar las historias de muchas personas que dicen, hombre, es que acá se aparece, y tengo varios registros que dicen, no, es que acá se aparece una mujer con un vestido como de la época colonial y está perseguida por un fantasma de un tipo que grita, que efectivamente vas a encontrar toda una cantidad de historias que se ciernen en torno a ello, en torno a la misma Catedral Diocesana y por supuesto a la Alcaldía Municipal. Y entonces uno va a decir por qué es tan energéticamente activo este tipo de parques,
si efectivamente no hubiera nada, pues porque están efectivamente activos en el sistema energético o espectral. Entonces ahí nos vamos a encontrar que, digamos, un afianzamiento muy importante va a ser este. Y yo cómo lo conecto directamente a esta historia que te estoy contando, porque es que no es una historia baladí secundaria de lo que nos sucede aquí en Zipaquirá. Sí. Es que aquí va a haber, digamos, todos unos espacios geográficos que más adelante y en otros capítulos mostraré, que por ejemplo en el Cerro de Huayca, donde se van a ver luces, van a ver luces extrañas y que tiene que ver también con enterramientos indígenas, y ahí se habla de que precisamente en muchos de los recovecos que hay, en muchas de las cuevas que hay allá, pues se dice que han sido inexploradas precisamente porque pues no han llegado expertos o investigadores que hayan podido realizar todo tipo de estudios frente a eso. Pero entonces hay muchos fenómenos que pasan, pero si tú vas inclusive un poco más lejos, pero también dentro de todo el sistema de la Confederación Muisca, pues también vas a encontrar, por ejemplo, el Salto del Tequendama, que va a ser otra historia que voy a contar también aquí. Entonces, esas historias están directamente ligadas a una ancestralidad muisca que habitó estos territorios, y por supuesto la abrupta llegada de los españoles y los europeos, que pues digamos con todo el sistema de violencia que realizaron, pues no permitió de cierta manera que esas historias fueran contadas, sino esas historias pasaron de generación en generación simplemente como tradición oral, pero sencillamente no se les dio el crédito necesario por considerar que eran perjudiciales, por lo menos para los habitantes de la ciudad. Bueno, estamos hablando de que ellos ya tenían una cruz que la utilizaban totalmente para otras cosas, mediciones y demás. Y eso también explicaría, o podemos decirle a las personas tal vez por qué se dio ese cambio del parque principal. Como lo recordábamos, tenía su zona verde. En años pasados también era muy similar a la de ahora. Entonces muchas personas se preguntan por qué hicieron ese cambio, por qué ese parque tuvo que cambiar. ¿O será que también tiene que ver mucho lo que nos está contando Pedro, de que ese parque cambió para empezar a hacer estas excavaciones, o coincidencialmente se iniciaron al mismo tiempo? ¿Qué le podemos decir ahí a esas personas? Claro, desde el tipo de vista jurídico, político, como tú lo quieras llamar, pues digamos el cambio circunstancial del parque principal fue precisamente porque había toda una directriz jurídica que hablaba exclusivamente de que la plaza es una plaza de armas, una plaza militar, y que por tanto debería tener una capacidad diferente a las que se han venido presentando en diferentes zonas, como por ejemplo el parque principal o la zona del parque principal cercano a Chiquinquirá. Entonces, basado, digamos, en todas esas estructuras y por supuesto, digamos, esos lineamientos que se tienen, pues acá se estructuró muy bien. Si tú lo hablas desde el nivel popular, pues van a hablar de que efectivamente pues se ha convertido en un sitio que la gente pues lamentablemente hacía sus necesidades básicas allí, ya había mucha presencia de indigentes, bueno, hay muchas historias que se empiezan a gestar allí. Pero entonces cuando nosotros vamos a ver ese tipo de historias mucho más ancestrales, mucho más dadas a la historia de nuestro propio municipio, pues nos vamos a dar cuenta de que efectivamente pues el tema arrastra hacia otros tipos de eventualidades y hacia otro tipo de cambios, y que posiblemente cuando se sacan en diferentes ocasiones y en diferentes administraciones, cuando han sacado por ejemplo algunas historias de lo mejor de Zipaquirá, pues nos cuentan ese tipo de historias también dadas a lo mismo. Y ahí entra la pregunta, ¿durante este cambio sí se encontró algo en el parque principal de Zipaquirá? Sí, se han venido encontrando todo tipo de orfebrería, se ha venido encontrando todo tipo de hallazgos muy parecidos, digamos, a chozas de la época de los indígenas y por supuesto de la llegada de los españoles. Han venido hablando acerca, por ejemplo, digamos, se han encontrado algunos lingotes, pequeños lingotes de oro, pero como tal, el tesoro más grande como el que estamos hablando, pues efectivamente no se ha venido dando. Entonces todavía está por descubrirse si realmente esto tiene toda una ancestralidad, porque cuando tú vas a diferentes tipos de espacios, por lo menos en Zipaquirá, tú te vas a dar cuenta que te envuelve un aura de misterio. No más aquí digamos, en la zona del bosque de Salinas te envuelve el misterio, hacia el lado de la mina te envuelve el misterio. Y ese misterio, esa parte ancestral, es lo que hace diferente este espacio geográfico a muchos otros, lo que ha permitido que de cierta manera pues se alimenten grandes historias en torno a, por ejemplo, el caso de la mina de sal y a otros lugares como los parques principales. Yo creo que las personas que pasan al parque principal sienten como esa energía, como toda esa evolución, porque en los videos, en las fotografías, en lo que siempre representan a Zipaquirá se encuentra el parque principal.
su evolución, y yo creo que ese tesoro sigue por ahí rondando en alguna parte del municipio. Claro, pero fíjate en algo muy curioso con respecto a lo que tú acabas de decir. Y es que en todas las fotografías, cuando tú vas a ver una fotografía del parque principal o una fotografía de la misma Zipaquirá o una fotografía que esté en los anaqueles de la historia o inclusive en los libros, pasa desapercibido algo. Y es que siempre vas a ver toda la estructura de la Catedral de Cesana, las palmeras, vas a ver los palacios municipales, pero siempre al fondo, ¿sí? Como si se tratase de una acuarela, siempre está enmarcado el Cerro del Zipa, el Cerro de las Tres Cruces. Y es algo que es lo natural metido dentro de dentro de un tema urbano, y es lo que no le paramos atención. ¿Y por qué yo lo estoy hablando desde el Cerro del Zipa, que tiene que ver directamente, estructuralmente, con lo que estamos hablando por la posición geográfica en donde se encuentra? Y es que va a ser importante porque si tú lo miras, toda la geografía del municipio, tú vas a ver todas las montañas son totalmente irregulares, ¿sí? Y obviamente por los cambios antrópicos que se han venido presentando con el tema del hombre y la intervención sobre la naturaleza. Pero si tú te das cuenta, en todas las montañas que van alrededor, tanto de los cerros orientales como occidentales, tú te vas a dar cuenta de que es una de las únicas que tiene una forma casi que triangular y piramidal. Si tú te das cuenta, es muy diferente, es una muy diferente a las demás y a las que se encuentran inclusive al lado. Y preciso tiene que ver con la ancestralidad indígena, de cómo va a ser algo, un lugar sagrado precisamente para esto, y la construcción de lo que se va a hablar en registros de las malocas. Y esas malocas que van a quedar ubicadas allí, pues van a ser algo principal. Pero como yo lo hablaba y lo sigo hablando, y es que es un tema de que, si bien nuestros ancestros fueron los muiscas, ¿quiénes fueron los ancestros y quiénes fueron los que ellos vieron? Que va a ser lo más importante para eso, ¿sí? Es totalmente cierto, lo hablamos en el capítulo, unos capítulos pasados, de qué pasó antes de la llegada de ellos, quiénes estaban acá, y pues como lo estamos mencionando, ellos tenían una especie de creencias sobre otros seres, sobre otras cosas que no tenemos explicación hasta el día de hoy. Claro, y entonces, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando del tesoro, hay una serie de explicaciones que no se dan, o sea, como que todo queda más que en el misterio. Sí, la invitación a la que le hago a cada uno de los oyentes es a pensar, ¿por qué no pensamos por un momento que si se descubrió, por ejemplo, la tumba de Tutankamón con Howard Carter, por qué si se descubrió que Schliemann logró descubrir, por ejemplo, la ciudad de Troya, por qué no pensar que ese tipo de mitos y leyendas que están alimentadas dentro del folclore colombiano y este tipo de historias que les estoy contando, por qué no les damos mayor credibilidad en un mundo ambiguo, en un mundo que ha perdido los valores y las creencias, y que por supuesto nos podría dar indicios de lo que aconteció en un tiempo pretérito aquí en la ciudad, pero por supuesto a darnos las vicisitudes y los direccionamientos que, tal cual como lo hablábamos en el caso de la cruz que representaba la Rosa de los Vientos, pues nos vamos a dar cuenta de otro tipo de historias que también hacen parte de ella. Bueno, esta es la invitación para que ustedes sigan investigando, sigan conociendo más de la cultura de Zipaquirá, en esta historia, en este tesoro que sigue perdido, y que ojalá tengamos la oportunidad de algún día verlo, de algún día encontrarlo, porque sería un hito impresionante para Zipaquirá y sobre todo para su historia, su tradición, y daría de qué hablar. Yo creo que si eso llegara a ocurrir, ya Zipaquirá se volvería un sitio arqueológico de mayor importancia para que se sigan haciendo estas investigaciones, porque creo que también se han dejado muy de lado. Claro, pero fíjate en algo muy importante, que es el tema de darle importancia a lo que estamos hablando. Sí. Con respecto a eso, como hace poquito yo lo hablé, en el Teatro Roberto Magdual se logra encontrar un yacimiento arqueológico ahorita que le están haciendo una renovación estructural a toda su fachada y a todo su interior. Pero entonces, ese relacionamiento arqueológico no se puede quedar tan solo en las personas que son expertas en el tema, o quizás las personas diletantes que les gusta el tema. Tiene que ser algo a Vox Populi. Esto debería ir a los medios de comunicación, en los cuales decir, hombre, hay un hallazgo arqueológico y un yacimiento arqueológico que nos puede dar indicios de nuestra propia historia. Pero entonces pensar que a todo momento tengamos historias tan nefastas como las que se ven en noticias hoy en día, pero sí pensar que tendremos, digamos, una historia que contar, eso sería muy diferente. Eso es totalmente cierto, Pedro. Bueno, ya vamos para el siguiente
tema para la siguiente historia que tenemos el día de hoy. Yo creo que si usted quiere comentar, si quiere saber más de él, nos puede escribir también, interactuar con nosotros. ¿Con qué nos vamos ahora, Pedro? ¿Qué le vamos a contar a los oyentes? Bueno, yo lo titulé de esta manera, se llama Duendes en el edificio del Virrey. Resulta y pasa que para los que no conocen Zipaquirá o para los oyentes, dentro de ese círculo estructural que aparece identificado en el parque principal, existe un edificio que en muchas ocasiones ha pasado sus connotaciones de servicios, funcionó desde un cafán hasta llegar a hoy en día a estar digamos en Casa Olímpica y por supuesto toda una edificación que va a estar continua precisamente mirando hacia el sector del Cerro del Zipa, pero digamos en una de las esquinas del parque principal se va a encontrar una edificación que se llama el edificio Los Virreyes, o más conocido como el Café El Virrey o Los Virreyes, que efectivamente pues empezó a generar todas unas historias con respecto a las personas que lo habitaron, con respecto a las personas que estaban allí, con respecto a las historias que vienen a contarles, porque aquí también les voy a contar no solo de lo que sucede así, sino de las historias que plenamente han venido sucediendo. Incluso una de ellas me sucedió personalmente a mí y puedo absolutamente dar fe de lo que allí se manifiesta. Resulta y pasa que dentro de esas historias se habla de que ese edificio fue ocupado por muchas personas en la época antes de la colonia, en la época de la conquista, y que por supuesto, digamos, esas primeras edificaciones coloniales que se hicieron dieron la importancia de que personajes, por ejemplo, como Antonio Nariño, se encontraron allí, incluso sus restos estuvieron allí guardados. Para los que no conocen, Antonio Nariño fue un gran precursor de la independencia en Colombia, fue parte, en este caso, que ayudó a traducir los derechos del hombre y del ciudadano del francés al castellano, y que por supuesto hacía parte de un movimiento que se llamaba los centralistas, que lucharon contra otras facciones que se llamaban los federalistas en las guerras civiles que azotaron a Colombia entre 1811 a 1815, que se llamó la guerra entre centralistas y federalistas, más conocida como la época de la Patria Boba. Entonces, en esa historia, hablamos de que efectivamente no solo él habitó esa casa, sino que también en este caso, pues también sus restos fúnebres se encontraron allí. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Se va a empezar a generar toda una especie de rumor. Y es que Antonio Nariño, y por eso les conté más o menos el contexto, se decía que muchos de esos grandes precursores de la historia militar y de precursores de la historia independentista de nuestro país tenían muchas filiaciones con logias masónicas, sí, principalmente en Europa. Y que esas logias masónicas, incluyendo que hay algunas teorías de que hablan de que la masonería influyó mucho en el tema de la independencia de los países latinoamericanos, y que por supuesto hay toda una tendencia que habla que por lo menos Bolívar o Santander hacían parte de ello. Entonces esas logias masónicas permitían decir, por lo menos en esta historia, que Antonio Nariño tuvo cercanía a ello, y que estructuralmente en todo lo que se familiarizaba en su espacio vital, que en este caso era su casa, o por lo menos una especie de domicilio en donde habitaban el Cafán de los Virreyes, digamos en el sector de los Virreyes, donde va a quedar después Cafán, pues efectivamente pues ahí se tenía toda una serie de posibles ritos, posibles sectores de iniciaciones de logias masónicas que se reunían estructuralmente para confabular planes en torno a la independencia de Colombia. Y por eso va a ser tan importante también, no solo Zipaquirá, sino pues obviamente también Bogotá. Pero se empieza a fraguar todo un tema, y eso habla, digamos, si te lo hablo desde la parapsicología, eso significa que en todos esos ritos o en cualquier tipo de ritos ocultos que se empiecen a generar, eso abre ciertas puertas, ¿sí? Abre ciertas puertas hacia otros mundos que pueden estar aquí en como lo haría un parapsicólogo llamado Eluard. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? Eso permitió que de cierta manera la proliferación de espectros, y más allá de espectros, la proliferación, digamos, de todo tipo de fuerzas desconocidas, se comenzara a apoderar de ese espacio, y que muy probablemente esté en cercanías a ese espacio geográfico que antecedía a los muiscas, y que con todo el sistema que habíamos hablado precisamente en la historia anterior, pues se empieza a familiarizar.
Entonces aquí se dice que efectivamente habían unos protectores desde esa época y pues digamos con toda la apertura de las iniciaciones masónicas que allí se manejaron, había una historia de que efectivamente había unos pequeños seres que eran los custodios posiblemente o del tesoro de los muiscas, que anteriormente estaba enclavado sobre el tema de la edificación donde va a quedar el sistema colonial de los virreyes, o posiblemente digamos por todo el sistema de los ritos masónicos. Y es que esta gente pequeña, a las cuales en el contexto latinoamericano, en el contexto local los vamos a llamar duendes, en otros lugares dicen que los van a llamar inclusive elfos o incluso los van a llamar gnomos en la península ibérica, entonces van a ser los cuidadores de cierto sitio. Y ese sitio podría esconder desde cosas muy importantes, como digamos en el caso de las iniciaciones de la masonería, o casos muy importantes como el sector de la naturaleza. Tenemos que saber que de antemano cuáles son las características de los duendes según las mitologías que se manejan. La palabra duende significa dueño de casa, viene de duen, que significa dueño de casa, y es como protector de un espacio geográfico en específico. Por eso estoy hablando de que van a ser como los protectores de ese sitio, probablemente porque esconde algo o hay un secreto en. Entonces esa palabra duende, que va a ser digamos muy del folclore europeo, pues se va a gestar, por ejemplo allá en Europa se habla de las Islas Baleares o se habla de la misma España, que efectivamente son gente de estatura pequeña, en muchas ocasiones vestidas con un color predilecto por ellos que es el verde, con orejas puntiagudas, en ocasiones con nariz aguileña puntiaguda, y que posiblemente también llevan algunos gorritos pequeños y que eso les permite de cierta manera tener algo mágico y de mito, y que por supuesto tienen todas unas características que se han venido gestando. Lo primero es que son cuidadores del espacio donde viven. Segundo, que efectivamente realizan todo tipo de pilatunas y todo tipo de travesuras en búsqueda de que usted se asuste y de que no vuelva a expurgar en el lugar. Tercero, tienen una característica fundamental, y es que en ocasiones o en muchas de las ocasiones van a tener una cercanía muy importante con, digamos, con las mujeres, más que con el sexo masculino, es con el sexo femenino, y que más allá de esas adecuaciones también se van a encargar de esconder grandes tesoros o incluso, digamos, en este caso, ahuyentar a las personas que no comparten sus mismas filiaciones. Entonces, esa historia, por ejemplo, digamos, de estructuralmente los duendes que van a aparecer aquí, es una historia que también está encaminada mucho a una historia que se habla de los duendes en el sector de los llanos orientales. Y en el sector de los llanos orientales se hablaba precisamente de un duende que escondía debajo de una piedra, escondía un gran tesoro, y una vez un campesino lo encontró con su hijo, se llevó unas monedas, y hay todo un sistema de tormentos que le va a hacer este personaje, que incluso va a secuestrar a una de las hijas del campesino, y después lo contaré en otras historias, porque le había robado algunas monedas. Entonces ahí, desde ese tipo de mitos y leyendas que están estructuralmente arraigados a la idiosincrasia colombiana, pues también vamos a hablar de que esos duendes siempre van a estar protegiendo algo. Entonces probablemente en ese edificio de los virreyes pues va a quedar, digamos, ensalzado por lo menos un secreto de que algo se esconde allí. Y es que esas historias, pues que se van a alimentar después, por lo menos digamos, de la estancia de don Antonio Nariño, va a pasar también después a otros españoles que van a llegar ahí, se va a encontrar también unas oficinas, y esas oficinas, llamémoslo así, como había juntas de las capitulaciones, y había todo un sistema de estructuras que se empezaban a gestar allí hasta el día de hoy, que se empieza a manifestar. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar que esos pequeños duendecillos habitan o habitaron dicho sector? Por las historias que les voy a comentar. A partir de, digamos, de esas historias, es que la gente va a comenzar a decir, oye, allí hay duendes, se esconden las cosas, botan las cosas, o generalmente algo pasa. Entonces, ya contándoles un poco el contexto dentro del cual se empieza a manifestar, voy a comenzar a contar esas pequeñas historias que van de tradición oral de las personas que de cierta manera o trabajaron cercano a esta edificación, o que por supuesto tuvieron algún tipo de acercamiento. De encuentro. Sí, hay que recordar que este lugar en Zipaquirá ha estado lleno de cafés, de oficinas, incluso hace muchos años era una sala de ensayo. Yo trabajé en un medio que se ubicaba en ese entonces, en ese lugar, y efectivamente se sentían
Se sentía energía, especialmente en la noche. Es correcto. Entonces fíjate que en este tipo de historias pues vamos a encontrar todo, digamos, todo tipo de evidencias que pueden hablar las mismas personas que habitaron o que estuvieron cerca o que por lo menos trabajaban allí. Entonces, como yo les dije, años después, allí va a quedar enclaustrado todo lo que es Cafán de los Virreyes, así se llamaba. Y que por supuesto pues para las personas que de pronto no estén tan familiarizados con el tema, Cafán es una cadena de supermercados muy popular en Colombia y que por supuesto aquí en Zipaquirá pues hubo dos, el Cafán de los Virreyes que quedaba en el centro y el Cafán de la Floresta que quedaba pues cercano al barrio de la Floresta. Entonces allí se hablaba de que precisamente los mercaderistas, las personas que colocaban las cosas, había unas épocas que eran muy importantes para enero y febrero, que son las épocas que generalmente son las épocas escolares. Entonces en las épocas escolares pues encontrábamos todo tipo de, por ejemplo en este caso de cuadernos, de blogs y que todo lo que salía en torno a los útiles escolares que salían a la moda. Y por supuesto que durante los años 90 estaríamos hablando de todo tipo de logos y de todo tipo de caricaturas que salían inclusive en los cuadernos, Dragon Ball Z, las Tortugas Ninja, los Correcaminos o incluso las grandes modelos estructurales de su momento que también aparecían allí. Pero entonces en aquel entonces algunos de los mercaderistas pues colocaban las cosas en su sitio y se dice que efectivamente veían cómo en ocasiones las cosas se caían como si se tratara de algo de telequinesis, se caían las cosas, digamos comenzaban a caerse las cosas y efectivamente en muchas ocasiones dijeron que era un pequeño personaje que pasaba muy rápido por en medio de las vitrinas y por en medio de las estanterías y que efectivamente pues tenía una risa muy particular que se les reía y que parecía una risa entre un niño y un anciano y que por supuesto pues se llevaba algunas cosas, principalmente blogs o principalmente por ejemplo en este caso alguna regla o algún lapicero y pues efectivamente aparecían en otros lugares. Estas pequeñas historias que comenzaron a darse cuenta cuando varias de las personas que trabajaban en Cafán de los Virreyes comenzaron a darse cuenta de que efectivamente esto podría ser cierto, hasta otras historias que empiezan a generarse en torno a lo que nosotros llamamos en lo que estructuralmente son los cafés. Y entonces en los cafés, por ejemplo, todo tipo de platos, de losas se caían, se escondía mucho el tema de los cubiertos, se escondían, por ejemplo, los vasos, no aparecían. Sí, entonces en principio pues se decía que de pronto eran algunas personas que hacían travesuras, sí, pero efectivamente pues ya con evidencia de muchas de las personas que trabajaban allí y que decían haberlos visto, que eran personas demasiado pequeñas, que hacían travesuras y que efectivamente estaban, digamos, localizadas a lo largo y a lo ancho de esta edificación. Y por supuesto, dentro de esas historias está la historia que me late estructuralmente y que puedo dar fe. Sí, y por eso les doy, les doy garantía a este tipo de historias que les estoy contando, porque las hice de primera mano y las personas que me conocen saben que yo soy una persona muy dada a la verdad, muy dado a la estructura, a comprobar las cosas, y pues que efectivamente pues acá me voy a dar cuenta de que cuando yo salí del colegio, del bachillerato en el Colegio San Juan Bautista La Salle de la ciudad de Zipaquirá, pues yo terminé también un técnico en diseño gráfico y multimedia. Sí. Entonces a nosotros nos tocaba presentar un trabajo como una especie de monografía en la cual pues teníamos que imprimir en algunas ocasiones acetatos o incluso en papel fotográfico necesitábamos imprimir todo lo que habíamos hecho en diseño gráfico, principalmente en un programa que se llamaba CorelDRAW. Y entonces ahí pues lo utilizábamos, lo hacíamos, mejor dicho, eran algunos avisos publicitarios, vallas publicitarias, pendones, etcétera, esferos, calcomanías, todo ese tipo de cosas. Y pues efectivamente yo me hice con uno de mis compañeros y uno de mis compañeros tenía un local de diseño gráfico y tipografía, más o menos en el segundo piso de lo que es actualmente la edificación de los Virreyes. Sí. Y allá, pues efectivamente, pues hacíamos todo tipo de trabajos y ese día, digamos, el día anterior nos tocaba entregar la monografía final y nosotros teníamos que entregarla a las 7 de la mañana impresa, lista para exponer y pues por supuesto teníamos que tener la capacidad de poderlo evidenciar y llevamos trabajando bastante tiempo y resulta y pasa que efectivamente pues nosotros compramos una gran cantidad de papel fotográfico para hacerlo. Sí. Y
y ya estamos terminando en altas horas de la noche, estaríamos hablando de casi las 12:30, 1 de la mañana, que nos quedamos ahí, el celador nos dio permiso, pues efectivamente porque eso está custodiado, pues obviamente por Sí. seguridad privada, pero nos dio permiso de quedarnos adentro, pues sabía que era digamos, la persona que era casi el dueño del mismo, y pues por supuesto, digamos, en el caso de mi persona. Pero entonces aquí nos vamos a dar cuenta de que efectivamente, pues cuando vamos a imprimir, entonces mi compañero me va a decir, hombre, alcánceme el papel fotográfico, y pues yo había visto el papel fotográfico hace menos de 1:30, 2 minutos, Sí. y lo había visto encima de la mesa, y pues yo dije, pues está encima de la mesa estaba continua, el local no es muy grande, pues cuando fui a ver, no apareció. Y entonces, pues comenzamos a buscarlo como locos, porque si no imprimíamos eso, pues no podíamos presentar la monografía al otro día, y otro día a las 7 de la mañana en donde vamos a encontrar para imprimir. Sí, claro. Sí, no, entonces, pues comenzamos a buscarlo como loco. Mi compañera en principio creyó que yo le estaba tomando del pelo, estaba mamando gallo, y pues cuando se dio cuenta de que efectivamente pues no era una broma, pues empezamos, Asustarse. empezamos a asustarnos, y efectivamente, como yo diría que habían pasado unos 35, 40 minutos, y en todos esos 35, 40 minutos escuchamos precisamente la risa como entre un niño y un abuelo, que vamos, y no sabíamos de dónde, pues solo estaba el Solo celador estaban abajo ustedes, y sí. nosotros, y pues efectivamente pues nosotros dijimos, aquí no hay, se escuchaban pasos digamos, en el sector del techo, y en el techo pues es un techo antiguo de teja de barro madera, sí. y de madera, y entonces pues efectivamente pues nos pareció muy curioso. Pues ya después, como en el pasar de los momentos y de los minutos, pues nos empezamos a dar cuenta de que no era algo que sucediera todos los días, y que por supuesto pues nos empezamos a asustar. Sí. Pues efectivamente, ¿qué pasó? Después pues nos tocó, ahí sí, como dicen, pedirle cacao al profesor, porque pues no podíamos presentar la monografía. Pero al otro día, lo más chistoso, o lo más, por lo menos problemático, es que nos vamos a dar cuenta de que efectivamente digamos, el papel fotográfico va a aparecer, pero no va a aparecer en ninguno de los sitios específicos, sino va a aparecer en el techo de la edificación, ¿sí? Y va a aparecer casi cercano a una claraboya, ¿sí? Muy cercano a una claraboya, y aún así, pues, digamos, para tener acceso a dicho techo, tendría que haberse subido con una escalera o con un tema principal, y digamos, de cierta manera estaba muy, muy metido, digamos, los papeles, se notaba que ya habían estado horas ahí, ¿sí? Sí. Porque les habían caído rocío, agua, y pues nosotros decimos, pues, ¿quién a esa hora pudo haber subido, por ejemplo, en este caso, dichos papeles, digamos, en un sector tan recóndito, y en un sector porque estaba de oscuro? noche, no había escalera, es muy raro. Además de que la estructura de la edificación, de ser tan antigua, pues tú al subirte al techo probablemente pues vas a tener digamos, la tendencia a que de pronto se caiga, de que de pronto tenga la oportunidad de caerse, y se puede presentar un accidente más grande. Sí. Pero entonces, cuando comenzamos directamente digamos, a enfocar y a reunir todo ese tipo de evidencias, pues nosotros dijimos, no, pues efectivamente pues acá pudo haber sido un sistema paranormal, probablemente en este caso un duende, y que posiblemente, digamos, con todas las características fundamentales pues que se va a venir presentando. Ahí está, es una cercanía. Si ustedes tienen la experiencia de ir, ustedes vayan en la noche, tómense un café, disfruten de la energía, y tal vez tenga la oportunidad de ver a este duende y ver esta presencia, porque, como lo está diciendo Pedro, yo creo que está cuidando este lugar, porque pasan los años, pasan los negocios, pero se mantiene. Claro, pero aún así hay otra parte de la historia que quiero comentarte. Sí. Resulta y pasa que en esta ocasión te voy a hablar de que esa edificación, durante los años 70 y 80, también funcionó como un lugar clandestino para una extinta guerrilla que se llamaba el M-19. Entonces, ese lugar que, digamos, estuvo allí, era un lugar que, digamos, en ese sitio va a estar estructural, y lo digo porque un familiar muy cercano a mí era el de las reuniones, era el de la estructura. Sí. Y efectivamente, pues, digamos, en ese lugar, cuando se iban a reunir, digamos, clandestinamente para fraguar todo, digamos, todo el tema que va a ser, digamos, como el accionar urbano de esta guerrilla urbana que se va a llamar el M-19,
pues vamos a tener la característica de que pasaba lo mismo. Se desaparecía, por ejemplo, lo que tú dices, se desaparecía el café, se desaparecía, por ejemplo, algunas olletas, se desaparecían papeles, se desaparecían efectivamente y después aparecían, pero en unos lugares totalmente recónditos que uno dice que no tenía una explicación lógica y que efectivamente, vuelvo y te repito, esa trascendencia, esa importancia va a ser garante. ¿Y por qué lo digo que es garante? Ustedes me dirán, pues, ¿usted de dónde saca esa historia? No es que la saque, lo que pasa es que mi bisabuelo fue uno de los garantes y precursores de movimiento acá en la ciudad de Zipaquirá, y efectivamente, pues, él, que perteneció a una logia masónica también, fue el que me ayudó a tener todo este tipo de información que les estoy hablando acerca de la historia de la misma edificación y por supuesto de la historia de los duendes que es aledaña a esto. Claro, estamos hablando de algo muy importante a través de la historia. Como lo hemos dicho, no está documentado, no está escrito. Estas son historias que pasan de generación en generación, de voz a voz, y que realmente es algo que deberíamos conocer de lo que sucede acá en Zipaquirá. Tenemos duendes, también hablamos de las apariciones del diablo en algunos sectores, y también la energía que se maneja en el municipio referente a los muiscas, tesoros, huacas. Zipaquirá está repleta de historias y ya vamos a ir un día de estos en la noche a ver si de pronto nos encontramos con el duende que se encuentra en este lugar. Yo creo que ya más de uno está haciendo plan para ir a visitar. Claro que sí, yo creo que de eso se trata, estructuralmente de eso se trata, de que conozcamos más nuestra propia ciudad y demos la importancia histórica y por supuesto esa importancia que tanto requerimos y de que tanto necesitamos. Total. Bueno, Pedro, ¿qué otra historia le podemos contar a las personas? ¿Qué le podemos decir a esos oyentes que siguen ahí conectados con nosotros? Bueno, les voy a contar la historia también, más allá de una historia tal vez paranormal, es una historia que puede ayudar a entender un poco uno de los sitios más predilectos o más importantes para el colombiano, pero también para el extranjero. Y este va a ser exclusivamente el que relata la historia de lo que nosotros vamos a llamar la historia de la Plaza de Mercado de Zipaquirá. Sí. Pero entonces cuando nosotros hablamos de la Plaza de Mercado de Zipaquirá es muy contemporáneo y pues nosotros estaríamos hablando de que actualmente que pues queda casi en el sector entre la Floresta y la Esmeralda y que por supuesto pues hay toda una vicisitud frente a eso. ¿Por qué lo digo que es exótico para algunos o importante para otros? Es exótico, por ejemplo, para muchas personas que no suelen entender qué es eso de la plaza de mercado. Para un extranjero no es tan fácil entender eso, principalmente porque pues en otros sitios o en otros, digamos en otras latitudes, pues existe lo que son los markets, los supermarkets, existen digamos otras disposiciones, pero tú encontrar una gran variedad de frutas, de productos que vienen directamente del campo con esa gran variabilidad, ese olor característico a fruta, a comida e incluso a carne, fresco, pues va a significar otra cosa. Por eso digo que es, digamos, muy super guau para algunos, pero para nosotros también hace parte de la idiosincrasia, porque allí nosotros crecimos, nosotros nos familiarizamos con ese tipo de sitios y para nosotros es normal pues ver el tema de la plaza de mercado y pues por lo menos acá en Zipaquirá el tema del día martes pues va a ser muy importante, el martes de mercado. Entonces esa historia pues se va a cernir en torno a dos partes principales. La primera se va a cernir en torno a la plaza principal, al Parque de los Comuneros, y después a lo que se va a llamar la Plaza Zapata. Entonces, digamos, van a tener, digamos, esas dos estructuras. Y es que antiguamente en los poblados se decía que hay muchas de las, digamos, de la primera historia, te puedo hablar de una historia pretérita y luego voy, digamos, avanzando en los siglos. Sí. Durante la época de los muiscas, digamos, va a haber un recorrido principal hacia la estructura de lo que nosotros conocemos como el centro de Zipaquirá. Entonces muchos de ellos, comunicados por riachuelos y por pequeños caminos, bajaban de los asentamientos antiguos, por ejemplo en el caso de Pueblo Viejo, bajaban y se estructuraba hasta el parque principal de lo que te estoy diciendo. Sí. Entonces ahí en muchas ocasiones bajaban producto de la sal, que la requerían para el tema del trueque, y otros, digamos, o lo bajaban en, digamos, en este caso en algunas lonas de fique que tenían, digamos, colgadas a su lomo y que las bajaban directamente allí y que también se podría encontrar incluso sistema de orfebrería. Entonces va a ser muy importante porque en esa subida que nosotros vemos, que es la subida hacia la Concepción, sí, ese era un lugar muy predilecto hace muchos años, estoy hablando de la ancestralidad muisca,
que ahí era un sistema de orfebrería y un sistema para el intercambio de sal. ¿Sí? Entonces, con el tiempo, a medida que fue pasando, digamos, las vicisitudes y la construcción del mismo emplazamiento de la ciudad de Zipaquirá, entonces nos vamos a dar cuenta de que aquí quedan dos características. Y es que hacia ese sector se parqueaban mucho los campesinos que venían desde la región de Río Negro, que venían de la región de Zipaquirá, pero también que venían de otros sitios, porque aquí se discurrían una serie de caminos que dados desde la época de los muiscas, habían unos caminos de herradura, se llamaba. Sí. Y esos caminos de herradura permitían que al llegar ahí, era una especie de, digamos, de lugar, porque ahí quedaba un pequeño abrevadero de agua, y entonces cuando llegaban a, digamos, de grandes distancias, pues ahí era un abrevadero para los caballos, para las mulas y principalmente también para los burros. Entonces cuando llegaban con dichos, digamos, con dichos elementos, había un abrevadero que ahí es donde, pues te estoy diciendo, donde una de las puntas Sí. donde quedaba la plaza de mercado, y que por supuesto también, digamos, desde ese abrevadero, ahí en muchas ocasiones muchos de los campesinos, digamos, comenzaron a darse cuenta que podían traer productos directamente del campo allí, porque en ocasiones les decían, bueno, y aquí que traen el burro, que traen la mula, que trae tal cosa, y se dieron cuenta de que podían comercializar o comerciar, digamos, con este tipo de productos. Esto es una historia muy parecida a la que sucedió con los pequeños burgos en Europa, digamos, con esas pequeñas ciudadelas que se empezaron a gestar, y en los caminos de herradura, en esos caminos de encuentro, en donde ellos comenzaron a colocar dichos pequeños mercados y comenzaron a acaudalar un sistema de dinero prominente con la llegada de los burgos en la Edad Media. Entonces, más allá de eso, aquí en Zipaquirá pues se estructuró, digamos, toda esa historia. Después, aunque no se crea, había un lugar estructuralmente en esa, antes de ser una plaza de mercado, se estructuraba porque más que una perrera, era como un lugar que cuidaban, más que mascotas, cuidaban perros, antes de ser la plaza de mercado. Y había unos sectores donde cuidaban los perros porque había, digamos, hay una proliferación de perros durante la época del siglo XIX y comienzos del siglo XX muy grande de perros, y ahí se comenzó a generar toda una perrera que funcionaba en un antiguo garaje de una de las casas aledañas y que por supuesto pues después se va a caracterizar muy importante. Entonces con la llegada de, digamos, de ese cambio de vicisitudes, se comenzó a darse cuenta de que esa plaza se traslada directamente al parque principal y otra vez vuelva a estar, digamos, en lo que actualmente es el Parque de la Independencia. Sí. Y ahí, pues, digamos, se comenzó a gestar todo, digamos, un compendio que durante los años 20, estoy hablando de 1920, 1930, se da un furor estructural, es por el tema del ganado, por el tema de la carne. Entonces, en Zipaquirá y alrededor, principalmente, digamos, en la ciudad de Zipaquirá, pues vamos a encontrar de que uno de los sectores más prominentes del sistema económico de aquel entonces era el ganado, era la venta de carne, era la venta de vísceras. Entonces, de acuerdo a esa vicisitud, cuando se encontraban aquí los animales, cuando se encontraban aquí, por ejemplo, en este caso, lo de la perrera, comenzaron a adecuarse en diferentes puntos de dicha plaza, que era una plaza de cierta manera inocua, pues mal trajeada, no tenía, digamos, mayor cosa, pero efectivamente se decía que pues se había estructurado como un lugar de unos abrevaderos, como ya les había dicho. Entonces con el tiempo se comenzó a gestar, digamos, toda la historia de lo que va a ser en torno al ganado. Entonces todo lo que va a ser alrededor, desde la parte de arriba hasta abajo, digamos desde el sector noroccidental de la misma plaza, se van a empezar a afincar negocios que tienen estructuralmente que ver con la relación de la carne. Entonces aquí en Colombia las llamamos las famas, las famosas famas. Sí, entonces, pues aquí vamos a encontrar que todo eso se va a convertir en negocios para, digamos en este caso, la venta de carne de res, también la venta de carne de cerdo y la venta por lo menos, digamos, también de pollo y de gallina, que también se empezaba a generar. Pero atención, porque ahí viene la historia. Y es que estos lugares no solo mostraban, digamos, la fachada de cuando usted le vendían la carne, digamos, en un mostrador o la colocaban en unos ganchos, sino era todo un sistema fantasmagórico, porque dentro de esos mismos locales habían mataderos clandestinos. Si bien esos mataderos clandestinos, pues había una plaza de ferias, que pues en varias ocasiones estuvo en diferentes lugares de Zipaquirá, estuvo
precisamente sobre la carrera décima, también estuvo donde que es el Parque La Esperanza, bueno, y que actualmente pues queda ya ubicada en el frigorífico principal de la ciudad de Zipaquirá, pero eso tuvo, digamos, todo un aledaño, pero en ocasiones, o en muchas ocasiones, digamos, no en cantidad, digamos, no había tanta tecnificación para matar al animal. Entonces lo mataban, digamos, lo degollaban en este caso, y todos los charcos de sangre y toda la cosa, y era muy común uno encontrar de que ahí mismo, digamos, en los locales, en unos pequeños patios, pues mataban, digamos, en este caso, algunos de los animales y que después se generaba en la venta. Entonces ahí va a ser muy importante todo el tema de las carnicerías. Se van a encontrar las carnicerías, se van a encontrar, digamos, también en la venta de porcinos. Sí. Y sobre la parte de arriba van a quedar dos lugares estructurales. El primero, va a haber un restaurante que se va a hacer famoso desde esos años y por supuesto a lo largo de todo el siglo XX, que se va a llamar como una especie de restaurante que se llama Las Monas. Y ese restaurante de Las Monas era toda una especie de piqueteadero donde te ofrecían caldo de criadilla, te ofrecían rellenas, te ofrecían criollas, te ofrecían caldos, te ofrecían de todo tipo, sí, carne, asada, como usted la quisiera, lo que nosotros llamaríamos hoy una especie de caldo varao. Sí. Sí, entonces va a quedar allí, pero entonces van a ver, digamos, es toda una estructura porque van a ser como una especie de kioscos, y en esos kioscos pues había unas mesas generalmente en cemento, y era muy común que ahí se vendiera, y esas llamadas monas pues van a ser, digamos, como las precursoras de que en todo ese sector de venta de carne pues haya, digamos, esa proliferación. Pero más arriba, si tú llegabas a la parte de arriba donde te digo que es la subida hacia el sector de la Concepción, pues vas a encontrar todo lo que todavía se mantiene en la ancestralidad. Entonces vas a encontrar dos ventas. La primera era venta de animales. Entonces sí, te vendían desde un gallo, un pollito, te vendían inclusive hasta ponis chiquitos, te vendían vaquitas pequeñas, pero también hay las jaulitas, en las jaulitas y los sí, loros, y te vendían muchas cosas, pero aparte de eso estaba muy digamos, adecuado o relacionado estructuralmente con orfebrería. Entonces te vendían cosas más allá que en porcelana, te vendían cosas hechas, digamos, con cosas de barro, desde una alcancía, te vendían costales, te vendían toldos, te vendían ruanas, cosas de artesanías también muy importantes, y que uno encontraba una gran cantidad de cosas. Hacia el centro de la misma plaza, pues después va a quedar un sitio que aparte de, digamos, del sector de las vísceras va a ser, digamos, la oficina del mismo administrador de la plaza, y va a quedar un edificio verde que va a ser un edificio muy característico para la ciudad, porque entonces cuando tú llegabas y entrabas, entonces vas a encontrar cosas no pues raras, sino raras. Sí. Tú entrabas y a mano derecha había venta de queso con bocadillo, ¿sí? Y de todo tipo de lácteos. Si ibas hacia el sector un poquito más hacia adentro, ibas a encontrar todo lo que eran plantas aromáticas. Si ibas a encontrar plantas aromáticas, entonces te traía todo un misterio, porque entonces las mujeres que allí, digamos, vendían, te van a ofrecer, entonces te decían, esto es para el dolor estomacal, esto para el dolor de cabeza, esto para el dolor de oído, esto para que aleje las malas energías, esto para que traiga mayor abundancia, mayor riqueza a sus familias. Esto, por ejemplo, vendían las crucecitas de la Cruz de Mayo. Bueno, vendían muchas cosas que eran muy populares en el caso colombiano. Entonces, cuando uno entraba a un supermercado, había los primeros almacenes de venta de zapatos baratos, de ropa un poco económica. Entonces, encontrábamos todo ese sistema, y pues aledaño a eso, pues nos vamos a encontrar estructuralmente que hacia abajo, digamos, hacia el sector de lo que nosotros llamamos los toldos. Sí. Entonces esos toldos pues vendían todo tipo de capacidad de hortalizas, de frutas, de comida, que va a ser muy importante para cada uno de nosotros, pero era muy característico que, digamos, allí en el pavimento pues te encontraras con residuos orgánicos, el olor a fruta, el olor a muchas cosas, y que pues popularmente era una calle, sí, era totalmente una calle, varias calles aledañas que tú podías encontrar, inclusive pues te vendían desde el almanaque Bristol, te vendían, bueno, una cantidad de cosas, inciensos, sí, te vendían una cantidad de cosas que iban a ser muy importantes y que de cierta manera pues marcaron la pauta. Pues con el tiempo se sabía que pues entra, digamos, en vigor todo el tema de un plan de ordenamiento territorial,
y durante ese plan de ordenamiento territorial pues se empieza a gestar la reubicación de la misma plaza de mercado, porque aparte de funcionar esa, funcionaba una pequeña plaza de mercado en La Esmeralda. Sí. Entonces esa pequeña plaza de La Esmeralda, digamos, ayudaba a alivianar las cargas, y en ocasiones pues no solo había mercado los martes, sino también los viernes, digamos, en esa plaza de mercado de La Esmeralda. Entonces eso empezaba a alivianar un poco las cargas con respecto a la plaza de mercado, y luego la van a reubicar pues estructuralmente para colocar en dicho sitio todo lo que nosotros llamamos hoy el día el Parque La Esperanza, Sí, perdón, el Parque La Independencia, y por supuesto que lo trasladan, digamos, en este sector hacia el sector de la Floresta y colindando con el Parque de La Esmeralda. Entonces aquí van a ver todo tipo de historias, porque también, digamos, más allá de contar la historia de la misma plaza de mercado, pues vamos a encontrar historias que se reúnen exclusivamente de todas las personas que llegan ahí. Sí. Porque como son historias de la región de Río Negro, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, historias digamos que tuve acceso por las personas que trabajaban allí. Entonces hablaban de que pues había una historia en la época de la violencia, que le habían quitado una lengua a una persona en el sector de Pacho, y que esa persona vendía frutas, pero que aún quitándole la lengua seguía hablando, y que era todo un misterio que no habían podido dilucidar, que cómo podía hablar si no tenía lengua. Me contaban historias, por ejemplo, de un gallo que lograba hablar, ¿sí? Que era, digamos, toda una historia de historias muy enmarcadas, digamos, en el sector digamos, de la ancestralidad rural. Hablaban, por ejemplo, de historias de entierros y huacas indígenas, hablaban, por ejemplo, de todo tipo de animales fantásticos que se encontraban, animales caricaturescos, de colores, que empezaban a gestarse allí. Matanzas que se generaban en la época de la violencia también, y muchas cosas que empezaron a entrelazar, digamos, grandes lazos con ese folclore y esa estructura que se llama la Plaza de Mercado de Zipaquirá. Bueno, sabemos que este lugar, yo creo que sigue teniendo estas energías de la evolución de la plaza de mercado, como nos está diciendo Pedro. En su momento era un punto principal acá en Zipaquirá, que traía gente de todos los municipios, ya que podían encontrar frutas, verduras, carne, los mejores productos. Y en su momento tenía su edificación, donde, como nos dice, conseguíamos ropa, zapatos, toda clase, también remedios, una variedad de productos. Y seguramente la gente que alcanzó, o los que alcanzamos a vivir algo de eso, pues lo tenemos muy presente. Actualmente pues ya es el Parque de la Independencia, en donde solamente queda como la zona rosa de Zipaquirá, ya solamente queda como establecimientos comerciales, pero tenemos ese buen recuerdo de la plaza de mercado. Claro que sí, es uno de los lugares más icónicos. Y de pronto, como yo les digo, eso es contarle la historia a las personas que de pronto quieran viajar acá a la ciudad de Zipaquirá, que se acerquen. Pues todas esas historias, esos lugares pues ya no existen como tal, pero se trasladaron directamente, como su eficacia y sus servicios se trasladaron hacia otros puntos, pero hace también parte de la historia de Zipaquirá. Y por supuesto que esas grandes edificaciones y esas grandes fotografías que de pronto quedaron en algún momento de esas plazas con esos toldos llenos de frutas, pues van a ser parte de nuestra historia y van a ser parte de, digamos, de esa ancestralidad y de esas historias no contadas. Bueno, Pedro, estas son las 3 historias para todos los oyentes del día de hoy en este tercer capítulo de Historilandia. Como Pedro lo dice, historias no contadas del municipio, historias que muy seguramente no van a encontrar en libros y que acá las pueden escuchar para que ustedes vayan a estos lugares, los conozcan y amplíe su conocimiento sobre Zipaquirá, especialmente en la historia que muchas veces ni conocemos nosotros mismos que somos de Zipaquirá. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros a través de Anywhere TV y sobre todo por este podcast Historilandia. No, ni más faltaba. Yo creo que esto nos acerca un poco más a la historia de Zipaquirá, diciéndoles a cada uno de ustedes que tengan en cuenta, que tengan, digamos, muy presente en nuestra ciudad, en nuestro municipio, que hay unas grandes historias que se han venido gestando no solo digamos, en nuestro país, sino también, digamos, en nuestro propio municipio, y que por supuesto esas historias no contadas hacen parte del folclore, de los mitos y leyendas que hemos venido gestando a partir de milenios, yo creería, de generación en generación, y que por supuesto esto nos hará cabida a entender un poco más nuestra propia ancestralidad y también esos misterios no contados. Así es, y los invito a que sigan compartiendo y que sigan comentando este podcast. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas digitales como Historilandia a través del perfil de Anywhere TV Call. Ahí usted se va a conectar con toda la historia de Zipaquirá
y lo más importante, envíeselo a sus amigos, a sus conocidos para que sigan ampliando el conocimiento sobre Zipaquirá. Y de pronto, si alguna persona tiene una historia especial o tiene alguna información que quiera hablarlo con Pedro, ¿dónde lo puede encontrar y cómo lo pueden seguir? Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como Pedro Alvarado, ahí me pueden encontrar, ahí me pueden seguir, también en Instagram como Pedro2589 y por supuesto en TikTok también como Pedro Alvarado. Bueno, ahí está la invitación. A mí me pueden seguir en todas las redes como @gutsebas, ahí me va a encontrar si quiere escribir, y también siga los perfiles de Anywhere TV en todas las plataformas sociales. Nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz resto de semana, de tarde, de noche en este momento en la parte que nos está escuchando, y muchas gracias a todos ustedes por esos buenos comentarios. Vamos a seguir con más cositas. ¿Y qué les podemos adelantar para el siguiente capítulo, Pedro, a la gente? Bueno, en el siguiente capítulo vamos a tener también de pronto unas historias aledañas a Zipaquirá, otras no tanto, pero que siguen siendo historias no contadas, unas historias de carácter tal vez parapsicológico. Nos vamos a acercar un poco más al tema de los objetos voladores no identificados, nos vamos a hablar un poco más de los espectros, vamos a hablar un poco más de medium, vamos a hablar de otros temas que también van a ser importantes y que hacen parte de nuestro folclore. Ya lo escucharon, así que no se pierda el próximo capítulo también, y comparta y replique todo esto que estamos haciendo para todos ustedes. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao pues. La historia nunca se detiene, y nosotros tampoco. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Historyland.